Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Esperamos que estén bien en este viernes 27 de febrero del año 2026. Continuamos en Radio Análisis a través de la Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y de las frecuencias de Chile TV. Y queremos conversar esta mañana sobre todo esto que está pasando con las controversias entre el gobierno saliente y el entrante. Mirarlo en lo coyuntural, pero también en un tramo más largo. Ustedes bien saben que hay una inminente nueva reunión entre el presidente Boric y el entrante José Antonio Kast, pero no solamente solos, sino rodeados de los equipos. Bueno, todo esto dando un talante a la salida de unos y a la entrada de otros. Vamos a conversarlo a esta hora de la mañana con Tomás Duval, el analista político. Tomás, muy buenos días. Gracias por esta conversación y por poder formularte algunas preguntas respecto a lo que está pasando. Patricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí. Quería partir preguntándote cómo caracterizarías tú el dilema entre el gobierno entrante y el saliente a propósito de el llamado cable chino o el cable a China. Yo diría que es más que el cable chino. Uno también recuerda hacia atrás el tema del déficit fiscal, que también fue una coyuntura muy fuerte. Yo creo que había una tensión permanente en este traspaso. Formalmente ha habido reuniones y etcétera, entre los ministros y sus equipos, etcétera, pero me parece que había un detrás que se ha manifestado, ¿no? Han habido tensiones entre el gobierno entrante y el actual, y fundamentalmente por temas que de alguna o cierta manera, el primero había sido un tema casi de campaña, el déficit fiscal, el tema económico, en qué sentido. Y en el segundo tema del cable chino me parece que más que yo aquí aprecio que el gobierno es el que se volvió a equivocar en una cuestión que parecía fácil de establecer si no hubieran existido versiones un poco contradictorias al comienzo, ¿no? Esto me recordó un poco el episodio de la casa de Salvador Allende, ¿no? Donde hubo contradicciones al comienzo y al final hubo un relato que ya uno entendía qué es lo que pasó, más allá de los costos políticos que tuvo, por cierto, ¿no? Pero ahí hubo un relato que no fue bien acompañado. Me parece que ahí faltó, y efectivamente la información ahora es mucho más, porque vemos también no solamente el gobierno, sino que futuras autoridades del presidente electo José Antonio Kast también podrían haber tenido, y de hecho parecía que tenían información, ¿no? Recordemos que de la oficina del futuro ministro, de la oficina de abogados del futuro ministro de Defensa, bueno, ahí está la escritura de este consorcio chino, ¿no? Entonces me parece que la información también ha sido bien utilizada por cada uno, ¿no? Yo creo que aquí había una tensión permanente y que lamentablemente a mí me hace reflejar que vamos a continuar en un clima polarizado parecido al de las elecciones, si seguimos a este ritmo. Eso es lo que me parece, porque si el verano fue así, imagínate, ya estamos a días de marzo, ¿no? Claro, ahora uno podría decir lo de la controversia con Estados Unidos y lo de la negociación con China, con las empresas chinas más bien, produjo una agudización del problema, o más bien el problema viene de antes y que tiene que ver con este clima de polarización y de la crispación entre el gobierno entrante y el saliente. Bueno, ¿y cómo lo ves? Yo creo que se agudizó el tema políticamente. Fundamentalmente por la falsa información y porque me parece que del presidente electo vieron que la información no había sido entregada con toda la transparencia necesaria en las reuniones que se habían tenido, y además había involucrado dos miembros, entre comillas, no digo yo, dos personas, dos funcionarios cercanos al Partido Comunista, uno de ellos militante, el otro también. Entonces eso también provocó una mayor, desde el punto de vista político, ¿no?,
dentro de las filas del presidente entrante provocó mayor tensión y fue mucho más dura la reacción en este tema, ¿no? Recordemos que está citada hasta una reunión entre ellos convocada de nuevo para ver de nuevo esta materia, Sí. lo cual ya es un punto distinto. Lo que pasa es que también esta materia tiene consecuencias internacionales, ¿no? Entonces me parece que ahí donde tiene la mayor dificultad hoy día quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Porque pase lo que pase, ya dejó a Chile en esta tensión entre estas dos potencias, llamémoslo solamente desde el punto de vista comercial, entre Estados Unidos y China para nuestro país, ¿no? Son el 1 y el 2, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es bastante complejo el escenario y el futuro ministro de Relaciones Exteriores ahí va a tener que ejercer más política que otra cuestión. A pesar que me parece que el presidente electo va a ir más bien asociado a una unión con Trump que con otros sectores, ¿no? Sí, pero ¿cómo ves eso? Porque no solo como país, sino pensemos en el poder real, ¿no? Grupos económicos, empresarios chilenos. La relación con China es prevalente. Yo le decía el otro día a Paulina Astroza, que para efectos de esa entrevista había revisado los números. Entonces hay un titular, Tomás, que dice: los dos principales socios comerciales de Chile son China y Estados Unidos. Pero si uno va a los números, hay una diferencia muy sustantiva entre China y Estados Unidos. No son dos socios equivalentes en este momento. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Cómo habría que conducirse en una circunstancia como esta? ¿O cómo ves esto que a lo mejor auguras de que el presidente entrante Kast pudiera propiciar una relación prevalente o más cercana con Estados Unidos? No, sin duda, China es nuestro principal socio, ¿no? En eso, en el socio comercial no cabe duda, las cifras son así. Si no me equivoco, alrededor del 35%, por ahí está la comparado cifra. con un 10 y tanto, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Entonces, sin duda que es muy relevante. Yo lo decía desde un punto de vista político, más que yo creo que desde el punto de vista comercial, estas cuestiones son diferentes, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos está presionando porque tiene un aliado, va a tener dos aliados ya en América Latina, dos vecinos aquí directos, ¿no? Entre el presidente Milei y José Antonio Kast. Y en aquellas cuestiones que Estados Unidos considera de cierta manera más estratégicas, me parece que es ahí donde presiona. Recordemos que esto es así, las dos potencias van a presionar, China también, ¿no? Y por lo tanto, desde un punto de vista político, me parece que el pragmatismo, el realismo con que Chile tiene que conducir esa, más que en cuestiones ideológicas, es lo que realmente va a primar, ¿no? Sin duda, yo veo que Kast va a tener un acercamiento político mucho más con el gobierno de Trump, y eso es así, y también económico, ¿no? Me parece que va a incentivar ese tipo de inversiones. Vamos a ver si las inversiones americanas llegan o no, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Pero me parece que por ahí va el camino, porque las señales que está dando con el ministro de Relaciones Exteriores y con el futuro embajador, que sería probablemente, o también un empresario, ¿no? Ergas a Estados Unidos, la idea me parece ahí que va a haber una relación más económica que política, ¿no? Pero sin duda el presidente va a mezclar aquello. Y yo creo que con China vamos a tener que seguir el pragmatismo que hemos tenido hasta el minuto. Ese es nuestro principal socio comercial, por lo tanto esas relaciones hay que cuidarlas absolutamente, ¿no? Y no ser parte de un conflicto entre las dos potencias. El escenario no es Chile en aquello, ¿no? Sí, el perfil de las principales autoridades de relaciones exteriores, me voy a repetir, ha dicho como 5 veces esto en las últimas 3 semanas, pero ahora se nos apareció que es muy relevante saber quiénes van a ser nuestros representantes en la política exterior. A pesar, Tomás, yo creo que contigo incluso también me quejé que en campaña ni se habló del tema, ¿no? Del tema internacional, casi no se habló. Ahora nos revientan la cara, que es crucial, ¿no? Patricio, no estaba en el programa de José Antonio Kast. No estaba, yo no lo encontré. Para que veas, no solamente no en campaña. No. Ahora, lo del perfil, no debería excusarme por esto, pero quiero hacer una precisión. No lo digo desde ningún sentido de odiosidad con ninguna de las autoridades entrantes, sino más bien de lo que tú decías, ¿no? De un canciller
que tiene un exitosísimo perfil empresarial, para entrar en una contingencia de una extrema complejidad política, y del embajador recién designado en Estados Unidos se podría decir algo un poco parecido. Son muy semejantes. Si tú miras al canciller y al futuro embajador, son los mismos perfiles. Por eso digo, ahí va a haber una instancia de relación comercial, pero el problema aquí va a ser lo político. Vamos a ver si ese canal lo va a hacer el presidente. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y para qué tiene un ministro, no? El ministro debería ser el asesor político, el asesor del presidente en la materia, ¿no? Pero bueno, yo me parece que la relación más política la va a llevar el eje del presidente, y el canciller y su ministro me parece que van enfocados a otra área. Ahora, eso es una mirada muy limitante de nuestras relaciones exteriores por lo que está sucediendo en el escenario global, ¿no? Entonces me parece que ahí va a ser importante lo que pueda hacer el subsecretario, que es un hombre que ya de carrera relevante, de qué manera se establece esa política internacional, porque creo que va a ser un punto ahí muy, muy importante, ¿no? Pero me parece que el eje del actor de las relaciones internacionales va a ser el presidente en materia con Estados Unidos. Me parece que con esos países va a tener esas iniciativas, ¿no? Sí. Debido a las ideas políticas, me parece que ahí el presidente va a ser mucho más activo. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Tomás Duval. Bueno, Tomás, todo esto nos ha distraído un poco del itinerario que venía de que va a asumir un nuevo gobierno, que este gobierno había venido con unas promesas de campaña bien acotadas. Ya tú hacías mención a la inexistencia del capítulo de Relaciones Exteriores en el programa. Migración, seguridad, economía, ¿no? En los primeros días luego del proceso de cambio de mando se generó esta polémica sobre si es o no es un gobierno de emergencia, y en paralelo una cuestión que es consustancial a la política, o dos cuestiones que son consustanciales a la política. Una, cómo se pasa de una narrativa de campaña a una narrativa de gobierno, y dos, cómo se conducen las expectativas cuando hacer campaña implica necesariamente prometer, ¿no? A pocos días hubo una entrevista al alcalde Felipe Alessandri donde él planteaba, no como alcalde, sino como dirigente político, que le preocupaba que hubiera una expectativa demasiado amplia y que había que hacer un esfuerzo político por bajar, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Yo creo que las expectativas siguen altas respecto al gobierno de José Antonio Kast. Las promesas que hizo en campaña en materia de seguridad y economía son muy relevantes. La población que votó en segunda vuelta, esa fue la señal directa, y por lo tanto esa idea y esta idea de ese gobierno de emergencia está ya asentada en la ciudadanía. Intentar a pocos días de asumir, de bajar esas expectativas, me parece que no es posible. Eso ya está instalado como tal, ¿no? Y va a ser un efecto del gobierno. Ahora, en esa idea me parece que también lo que pueda hacer el gobierno en estas primeras señales que va a dar a partir del 11 de marzo próximo, me parece que también van a más que bajar las expectativas, van a ser relevantes en cuanto van a enfocarse en esas medidas y van a colocar todavía más en la palestra aquellas urgencias del gobierno. Me explico, me parece que el presidente ya tiene en su idea, en su planificación, ese día 11 de marzo, no sé si el 11 o el 12, hacer una cuestión muy similar a lo que hizo el hoy día presidente de Estados Unidos, Trump, ¿no? Algunos recordarán el día que asume o al día siguiente se pone en la oficina a firmar distintos decretos y cuestiones para movilizar. Me parece que va a haber también una señal de esa naturaleza. Entonces, lo que quiero decir aquí, me parece que va a haber una señal de esa naturaleza por parte del presidente Kast. Entonces, me parece que eso va a subir todavía esas expectativas, porque sin duda ahí uno manifiesta, está atacando esas urgencias, y más encima en materia de seguridad, ya ha designado coordinadores en la macrozona norte, ¿no? No sé si eso de alguna manera está o no. Entonces, me parece que eso de tratar de bajar esas expectativas, me parece que sería un problema que es difícil de abordar, y por lo tanto me parece que debiera concentrarse en cómo y en qué cuestiones y en qué medidas se van a hacer. Ahora,
Aquí la efectividad, la eficiencia van a ser parte relevante de aquello, pero también las partes cómo se comunican esos avances. Creo que ahí va a haber una disputa muy relevante a partir del 11 de marzo, ¿no? Sí. Y de los frentes que hay que abrir o los que no hay que abrir. Que otra de las cosas que se planteaban, ¿no? Si entrar o no en la llamada batalla cultural, en la llamada batalla valórica. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿ah? Desde el otro lado, desde el otro lado, ¿no? Al del gobierno entrante. Algunos dijeron que el nombramiento de la ministra de la Mujer era una provocación, ¿no? No así en cultura, donde dentro de las alternativas que se manejaban, el actual diputado Undurraga es reconocido comparativamente como un moderado, ¿no? O en la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde también se puso a alguien con un perfil moderado. Bueno, esos temas que son los que a veces, Tomás, generan controversia, ¿no? ¿Cómo intuyes que los está prospectando el gobierno entrante? Yo creo que no están en su primera línea de acción, ¿no? Ya, o sea, no es que vaya a entrar a arremeter ahí. Me parece que no son la línea de acción en la cual va a entrar a arremeter. En este primer elemento. Aquí puede ser que al segundo año esto sea sí relevante, pero me parece que al primer año básicamente va a estar concentrado en aquellas materias que hemos estado hablando, ¿no? Uh-huh. Y estas cuestiones van a quedar en segunda naturaleza. Si tú miras mucho también los perfiles de los ministros y ministras, a algunos les va a costar tomar iniciativa, tomar el cargo, no va a ser fácil, ¿no? Claro, podrían cometer errores, sin duda, cualquiera puede cometer errores en esa naturaleza, pero más allá de eso va a ser difícil, porque hoy día si tú ves el protagonismo más o menos del gabinete, ¿quiénes son los ministros que uno está viendo con mayores acciones? Los futuros ministros, mejor dicho, los futuros ministros que está viendo, ¿no? Uno ve a Alvarado, que va a ser ministro del Interior, el ministro de Vivienda, Poduje, y el ministro de Obras Públicas, ¿no es cierto?, Arrau. Y empezamos a ver a la ministra de Seguridad ya en distintas reuniones o en otras cosas. Me parece que ahí están esos, si tú miras, ahí está el perfil político de ese gabinete, ¿no? Y de cierta manera el resto del gabinete va a ser complejo de la manera en cómo ellos se integren a estas cuestiones. Pero ya estos ministros aparecen con un nivel de exposición mayor antes de comenzar siquiera, ¿no? Entonces me parece que ahí va a haber ha sido deliberado, ¿no? Porque en general los gobiernos entrantes se repliegan hasta el día en que hay que asumir, pero aquí ha habido una proactividad en aparecer. Exactamente. De hecho, no es espontáneo, de hecho, no sé si estoy perdido, pero son percepciones, ahí tú analízalo, Tomás, pero esta percepción que yo por lo menos tengo de que estamos en dos gobiernos paralelos, ¿no? Es una percepción que recuerdo no haber tenido las veces anteriores. Como que uno sabía que ganaron uno y iban a asumir, pero que asumían cuando tenían que asumir, y mientras tanto nombramientos, pero aquí ha habido proactividad en opinión sobre los asuntos del gobierno saliente, sobre la coyuntura, y así sucesivamente. Ministros paralelos. O sea, lo de Poduje es muy claro, lo de Trinidad Steiner es muy claro, lo de Alvarado es muy claro. Y Arrau en Obras Públicas. Ese ha sido el protagonismo de ese ministro. Uno puede decir, aquí hay dos ministros en acción, digamos, uno los presentes y los futuros. Esto ha sido un escenario muy, muy extraño en esa materia. No extraño, sino que diría yo que bueno, también el tiempo que tenemos, Patricio, si lo miramos con calma, esto de tener una elección en diciembre para subir recién en marzo, me parece que también es un tema demasiado extenso para nuestro. Yo creo que nos estamos dando cuenta que es demasiado extenso. No es sano, ¿no? Sí. No es sano, estamos complicando las cosas más allá. Si uno piensa, oye, podría haber entregado el gobierno el 31 de enero, perfecto, y hacen una ceremonia y siguen y trabajan. Bueno, los que llegan al nuevo gobierno, febrero va a ser de trabajo, digamos. En eso no hay. Recordemos que en Brasil es el 1 de enero, entonces, oiga, no hay cuestiones específicas. Entonces me parece que también el tiempo de esto es mucho, ¿no? Sí. Y producen estos roces cuando hay una distancia tan grande con el gobierno, cuando las campañas han sido demasiado duras y la polarización colocada en el centro, que se mantienen en el tiempo, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que van a salir dos gobiernos, el entrante y el saliente,
ya están enfrentados desde ahora. Imagínense lo que va a seguir después en marzo. Me parece que uno va a tener que ver de qué manera se van a transformar en esas oposiciones, porque ahí el gobierno entrante va a tener que mirar las oposiciones que tiene, porque incluso tiene oposiciones dentro de su propio sector, ¿no? Ujú. Recordemos que el Partido Nacional Libertario ya entre comillas ha anunciado una suerte de oposición como constructiva, una cuestión bastante extraña, pero sin duda va a ser, ahí hay 8 diputados, un senador, no es menor en la configuración del Congreso, por lo tanto, me parece que ahí va a haber también una tensión desde el comienzo, ¿no? O Sí. sea, va a haber una oposición de un lado, más el Partido Nacional Libertario desde allá, que de partida ya Kaiser en algunos eventos que he podido analizar aquí ya está pensando en el 2030, no está pensando en otra cosa que eso, ¿no? Eh, y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, lo que estoy diciendo, el tiempo también ha sido demasiado largo, produce estos enfrentamientos y me parece que eso también alarga y ha sido un gran problema en este cambio de gobierno. Yo creo que vamos a terminar, ojalá, más que subiendo la presión, termine más bien en lo formal de aquí a lo no sé, porque ya el tiempo no es lo relevante en esta materia, aquí ya queda muy poco y por lo tanto debiera ser así. Pero hemos vivido un momento de tensión producto de esta larga transición. Yo creo que es demasiado el tiempo que tenemos entre uno y otro. Y se presta para esta y muchas otras cosas, digamos. Sí. Tomás, finalizo con una pregunta que quizás no es para entrevista de coyuntura, pero ve tú lo que haces con ella. Hay una, te lo voy a decir como lo veo yo, ¿ah? Está ocurriendo en la política chilena un cierto proceso que yo definiría como trágico en el sentido de las tragedias donde los acontecimientos son más fuertes que la voluntad de las personas, que la describiría del siguiente modo. En el papel parecen todos estar de acuerdo con que la polarización ha perjudicado al país, ¿no? No solamente por el clima, sino también porque nos impide tener unidad de propósitos de mediano y largo plazo en un mundo cambiante, ¿no? Pero sin embargo, en los hechos parece que ningún actor está en condiciones, o los más relevantes, de sobreponerse y de dejar de hacer lo que se ha venido haciendo. No digo para efectos del próximo periodo presidencial, incluso para efectos del siguiente, si es que la oposición que va a pasar a tal rol el 11 de marzo tiene la pretensión de volver, la polarización es indeseable, ¿no? Pero sin embargo es como si no se pudiera dejar de polarizar. Bueno, esa es la idea que quería traspasarte para el otro lado y dejar en tus manos, Tomás Dugal. Sí, lo que pasa es que la polarización es propia de los periodos electorales, pero lo que hemos vivido es que la polarización ya se transformó en parte de la política, ¿no? Ujú. Y ese ahí hay una suerte de cinismo, yo diría, de los actores políticos, que critican la polarización, la critican cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno, dependiendo de cuál posición, independiente de estar en el gobierno o en la oposición, hay una crítica sobre la polarización. Pero son ellos los actores principales que siguen manifestando esa polarización, ¿no? Ujú. Porque parece ser que lo que tenemos es que efectivamente la oposición está dentro, está metida, es parte de la actividad política, ¿no? Ya no era solamente en campaña, uno antes la veía en campaña política, hoy día es parte de la actividad política. Entonces yo en ese sentido no soy, no creo que vaya esto a desaparecer, todo lo contrario, ya estamos viendo que es parte de la actividad política y así se va a asumir, ¿no? Esta polarización es así y eso implica estas búsquedas de personalismo, de críticas a distintas cosas, o sea, yo veo la crítica hasta hasta la franja de la foto del futuro presidente electo, se criticó, ¿no? Hasta esta banda presidencial, si tenía escudo o no escudo. Yo creo que esas cuestiones ya, pero está bien, ¿no? La crítica puede existir, pero efectivamente ya estamos uno ve que aquí el conflicto y esa polarización es buscada permanentemente por aquellos grupos que les ha dado rédito, algunos ganan elecciones, otros las pierden, bueno, cada uno está en esa materia. Me parece claro, que el país, la ciudadanía, yo creo que hay que tener una idea distinta, ¿eh? La ciudadanía puede andar en otra sintonía, quizás el problema es mucho más concreto con el voto obligatorio, ¿no?
pero yo en eso veo que la polarización está sostenida y se va a sostener en la política, ¿no? A pesar que se redujo el número de partidos, etcétera, que de alguna manera van a existir el próximo, porque desaparecieron mucho para quedar 12 partidos en el futuro de aquí en marzo, pero efectivamente me parece que la polarización llegó y está quedándose, ¿no? No solamente por la forma, no es propio tampoco de las redes y las otras cosas, sino que son los propios actores políticos de izquierda, derecha y centro que utilizan la polarización para llevar a cabo sus distintas acciones, que a veces son con mayor éxito y a veces son fracasos, pero la polarización va a seguir existiendo, ¿no? Sí, ahí se da una paradoja, Tomás, porque lo digo de modo hipotético, es probable que a buena parte de la población le importe más sentirse seguro que quién es el bueno o el malo, por ejemplo, en el tema del cable a China. Pero sin embargo, electoralmente la polarización se premia. En general a los candidatos moderados no les está yendo tan bien últimamente. No, para nada. Ahora, cuando digo moderado, digo forma de hacer política, ¿eh? Uno puede tener posiciones claras. Moderado no quiere decir de centro, no sé si me explico. Sí. No, por supuesto, sí, no, en eso no. La polarización es parte, por eso decía yo, era parte de las campañas políticas, la polarización. Ahora se extendió a la actividad política. Y yo veo que eso seguimos como una campaña política, seguimos viendo la actividad política cuando no hay campaña, ¿no? Y ahí tenemos la polarización. Ahora, yo veo que eso se va a seguir acentuando. Ahora, recordemos que por fin vamos a tener 2 años sin elecciones. Ya se nos había olvidado no tener elecciones todos los años, ¿no? Si uno mira para atrás, venimos de un periodo. Al propio presidente Boric le tocó elecciones todos los años, ¿no? Es una cuestión que es insostenible para cualquier gobierno. Uno dice, bueno, ¿y por qué está polarizado? Bueno, si todos los años tiene elecciones, díganme una solución. Hubo polarización y ya está. Mi única esperanza es que no es que desaparezca la polarización, porque va a estar, pero que los tonos, digamos, los grados no sean tan fuertes, debido a que vamos a tener un interregno, luego de mucho tiempo, de 2 años sin elección. Y eso va a ser quizás una parte que podría contribuir a moderar un poco o bajar los tonos de esta polarización. Pero que va a estar encima, me parece que eso es indudable. Uh-huh. Tomás Duval, analista político, académico de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por esta conversación. Como siempre, Tomás, que tengas un buen fin de semana y te dejamos ahí con tus libros. Estaba espiando algunos de ellos que están bien interesantes. Patricio, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, leer, qué maravilla. Es uno de los grandes placeres de la vida, leer, ¿no? Además que lo ayuda a uno a ver las cosas mejor, ¿no? Equivale a tener buenos lentes, buenos microscopios, buenos telescopios. Lea más, en vez de otras cosas que podría desechar. Bueno, con este consejo, pero a propósito de la súper buena biblioteca que se le debía a Tomás Duval, estamos llegando al final de Radio Análisis en su primera edición. Sigan en nuestra sintonía, les vamos a estar contando, les vamos a estar compartiendo música, y a la 1:00 p.m, por supuesto, vuelve la segunda edición de Radio Análisis, sin olvidar que el próximo lunes ya desde las 7 volvemos con nuestra programación habitual, con nuestros programas habituales y con todo nuestro trabajo a través de la Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y de Uchile TV, para, a propósito de la lectura, compartir, ¿no? Información, análisis, para poder entender mejor este momento nacional y mundial, que tiene tanta incertidumbre y poca certeza. Bueno, que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota. Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso. Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM.
Diario TV Canal 5.cl de la región de los ríos y de los lagos. Radio UNAP 91.9 FM